Aleluya. El Señor bendiga esta reunión. Gracias, hermanos, por su presencia en esta clase. Y también queremos extender un caluroso y fraternal saludo a nuestros hermanos que nos están sintonizando a través del Facebook, Twitter e Instagram. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Gracias por tenernos siempre en cuenta para estar con nosotros juntamente en la red social. Hoy vamos a tratar la clase número 4 de Teología Bíblica y Sistemática, y queremos empezar a ver la doctrina de Dios. Usted sabe que la teología bíblica y sistemática trata de todas las doctrinas de Dios, pero vamos a empezar con quién es Dios, sus nombres, sus atributos y todo lo relacionado a Él. ¿Bien? Amén, hermanos. Entonces, quiero empezar con una breve introducción acerca de esta doctrina. Quiero leer para tal efecto. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, estamos en el capítulo 2, correspondiente a la doctrina de Dios, de teología bíblica y sistemática. Vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza, designio y orden señala la presencia de un sabio legislador. Pero, ¿quién hizo al hacedor? Esa es la pregunta naturalmente que salta al momento. ¿Podemos remontarnos en el tiempo pasando del efecto a la causa? Permítame explicar un momentico esto del efecto a la causa. Hay grandes teorías, porque nunca se ha podido comprobar y nunca se podrá comprobar de la causa y el efecto. Gloria a Dios. Esto es muy importante que nosotros tengamos conocimiento y sepamos un poco, para que cuando ustedes escuchen esta frase, causa y efecto, quiero que tomen nota de esto. Va a ser muy importante para ustedes, hermanos, por favor, que tomen nota de esto, porque esto les va a servir mucho en su vida. Estos vocablos quizás en el futuro ustedes los van a estar escuchando constantemente. Causa y efecto. Esto lo podemos resumir en dos palabras. El Big Bang. Bien, no dice ahí, pero yo le quiero, esta teoría de la causa y el efecto la gente dice que el universo se creó por una explosión cósmica, por una explosión que hubo en el universo. De ahí salieron los planetas, salió la Tierra, y eso es todo. Y que incluso dan hasta el origen de Dios, de este Big Bang. No lo dice ahí pero si yo se lo explico, ustedes necesitan saberlo. Pero esto es totalmente erróneo. ¿Por qué? Yo quisiera que uno de ustedes me explique por qué. Acuérdense que yo les he compartido que Dios es absoluto. Absoluto. ¿Qué significa absoluto? Este término aplicado al Señor. Que Él existe por sí mismo. Es poderoso en sí mismo. Este vocablo absoluto solo se le adjudica a Dios. Dios es absoluto, a Él nadie lo creó. Bien, continuemos con la lectura. Permítame un segundo. Es importante que despejemos todo este tipo de dudas. Bien, podemos remontarnos en el tiempo pasando del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir un ser eterno. Eterno es que no tiene fin y que no tiene comienzo y no tiene fin. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo que existe. Bien, en medio de las doctrinas del Señor vemos la existencia de Dios, su existencia afirmada, su existencia demostrada, argumento basado en la creación, argumento basado en el diseño, argumento basado
en la naturaleza del hombre, argumento basado en la historia, argumento basado en la creencia universal, o sea, lo que el mundo generalmente cree, su existencia negada. Bien, la naturaleza de Dios. El punto de vista bíblico, los nombres de Dios: Elohim, Jehová, El, Adonai, Padre. Por eso la palabra El es, por ejemplo, usted puede escuchar términos como este: El Shaddai, El Shaddai, El Elohim, El Elohim. Elohim es el plural en hebreo para Dios, ¿no? No es dioses, es Dios, es plural y Dios es singular. ¿Por qué es plural? Porque Dios no se ciñe a las circunstancias del mundo. Dios es todo, absolutamente todo. Bien, continuemos. El punto de vista bíblico, los nombres de Dios: Elohim, Jehová, El, Adonai y Padre. Vamos a ver un poquito, quiero que veamos las creencias erróneas, el agnosticismo, politeísmo, panteísmo y materialismo. Eso es lo que vamos a tocar en esta noche. Lo vamos a tocar rápidamente y después pasamos a ver los atributos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien. Quiero que vayamos a la página 22. 22, permítame, 22. Permítame un momentico, por favor. Creo que es un poquito más adelante. Bien, vamos a ir a la página 38, por favor. 38, correcto. Vamos a ver las creencias erróneas. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, con todo gusto y con mucha libertad lo puede hacer y estaremos prestos para responder. Bien, creencias erróneas. Hay otros puntos de vista relativos a Dios aparte de las Escrituras. Oiga, otros puntos de vista relativos a Dios, no otros puntos de vista de Dios. Otros puntos de vista relativos a Dios, aparte de las Escrituras. De ellos, algunos son verdades recalcadas con exceso, otros son verdades que no se han aún acentuado como es debido. O sea, otros son demasiado extravagantes y otros son verdades extremadamente débiles que no tienen sentido. Acentuado como es debido. Otros verdades falseadas, tergiversadas. ¿Por qué vamos a considerarlas? O sea, ¿por qué tenemos que estudiarlas? Si es mentira, ¿por qué lo tenemos que ver? ¿Por qué lo tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que despejar estos interrogantes? ¿Por qué? Yo pregunto. ¿Por qué? Porque tenemos que disipar toda duda que haya acerca de Dios en la comunidad, en el pueblo o en el mundo. Amén. ¿Por qué vamos a considerarlos? Porque es muy difícil describir a la perfección el ser de Dios, y al ver lo que no es, recibiremos ayuda para entender mejor lo que es. Agnosticismo es una doctrina, es una doctrina herética errónea. El agnosticismo, de un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer, niega a la inteligencia humana capacidad para conocer a Dios. La mente finita, y es verdad, en cuanto a la mente finita, es verdad, la mente finita no puede comprender lo infinito, declara el agnóstico, pero no alcanza a comprender que hay diferencia entre conocer a Dios en sentido absoluto, lo que les estaba diciendo, absoluto, y conocer algunas cosas relativas a Dios. No podemos conocer a Dios en forma absoluta, pero sí limitada, es decir, podemos saber algo de Él. Bien, continúa. Podemos saber que Dios existe sin saber lo que es. Nos dice el señor D.S. Clark: podemos tocar la tierra aunque somos incapaces de rodearla con nuestros brazos.
El niño puede conocer a Dios, mientras que el filósofo jamás podrá conocer al Altísimo en forma perfecta. Las Sagradas Escrituras se basan en la premisa de que Dios es conocible. Por otra parte, se nos advierte que aún conocemos en parte, como dice eso, y en parte desconocemos también. Éxodo 33, 20 y Job 11, 17, Romanos 11, 33. Quiero que leamos estas escrituras, por favor. Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Para ver qué es lo que dice, qué dicen los agnósticos. ¿Qué dicen? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Por los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros extraemos con respecto a la gente que cree tener un conocimiento, un concepto tan pobre de lo que es Dios? No quiero que vayamos tan lejos. En la misma iglesia, hermanos, en la misma iglesia tenemos hermanos que tienen un concepto tan somero, tan ínfimo, tan pequeño, tan leve de lo que es Dios. No conocemos, no tenemos ni la menor idea de cuán grande, poderoso y bueno es Dios, hermanos. Si nosotros remontásemos a las Sagradas Escrituras y vemos las maravillas, solo los milagros, ¿cómo es posible que Dios saca 3,5 millones de hombres de tierra de esclavitud y no los saca pobres? Tenían oro, plata, piedras preciosas, los sacaron de Egipto. Y el Señor dijo, no quiero que se vayan pobres. Todo lo que esta gente le ha quitado, que lo van a devolver. El faraón ya estaba hasta aquí. Dijo, yo no aguanto a esta gente ya. Quiero que se vayan ya. Dios tiene tanto poder. Hablamos anoche acerca de Nabucodonosor, un hombre que llegó a controlar parte del mundo. Y Faraón llegó a controlar parte del mundo. Faraón, un imperio grandísimo, el imperio egipcio, perdón. Dios demostró de una manera tan bonita, tan sencilla, tan sublime su poder a los hombres, especialmente a Faraón, que tomó control de su mente, de su corazón, de sus emociones, de sus reacciones, y le endureció el corazón. Dios envía a su siervo, que era Moisés, para que dejara salir al pueblo de Israel, el pueblo hebreo, de tierra de esclavitud. Y Dios mismo le endurecía el corazón a Faraón. Dese cuenta, no hay una convergencia perfecta al respecto, porque ¿cómo es posible que a uno lo manda a que lo deje ir y al otro le cega el corazón, le cierra su corazón, toma control de su corazón, lo endurece para que no lo deje ir? Pero ¿qué pasó? La enseñanza es muy bonita, muy sencilla. A uno le endureció el corazón y al otro, por rebelde y por contradictor, se tuvo que aguantar. En este caso el pueblo hebreo. ¿Por qué?
porque ellos preferían estar esclavos y no salir, ya se habían acomodado, se habían ajustado a la esclavitud, estaban contentos comiendo cebolla, carne y todo lo que el pueblo le daba a ellos. Entonces nosotros vemos el poder de Dios tan sencillo, de una manera tan sublime, tan pequeña, tan grande como usted lo quiera tomar. Vemos el poder de Dios a través de la Escritura. Bien, sigamos, hermanos. Vamos a ver el politeísmo. ¿Se acuerdan lo que significa politeísmo? Este vocablo significa adoración de muchos dioses, o sea, creer en diferentes dioses. Polis significa varios y mono significa uno. Politeísmo y monoteísmo. ¿Nosotros qué somos? Somos monoteístas. ¿Por qué somos monoteístas? Porque creemos en un solo Dios, solo uno. Bien, el politeísmo fue característica de las religiones antiguas y se practica todavía en muchos países paganos. Se basa en la idea de que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias, de manera que hay un Dios del agua, Dios del fuego, Dios de la montaña, Dios de la guerra, y así sucesivamente, el Dios de la vaca, el Dios del palo, el Dios del árbol. Esta creencia fue la consecuencia natural del paganismo, que hizo muchos dioses de objetos y fuerzas naturales, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 25. Abraham fue llamado a que se separara de los paganos, porque Abraham estuvo en el paganismo, hermano, aunque hay que leer la historia de Abraham. Abraham fue llamado a que se separara de los paganos y se convirtiera en testigo del Dios verdadero. Su llamado fue el comienzo de la misión de Israel, la cual predicaría el monoteísmo, adoración de un solo Dios, en contraposición con el politeísmo de las naciones circunvecinas. Panteísmo. Este panteísmo, quiero que me lea por favor lo que significa panteísmo. Panteísmo es, yo creo que todo es Dios, yo puedo adorar un mueble. El gnosticismo le enseña a la gente que el hombre puede hablar con un árbol, puede hablar con una piedra, puede hablar con la roca. Ellos no tienen alma, son seres orgánicos creados por Dios, como la roca, los árboles, no tienen alma, pero tienen elemental, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Uno puede decir, poner su confianza y su fe en algo que Dios ha creado, no en el Creador. Léame por favor esto, es tan amable. El panteísmo, palabra, fórmula de dos vocablos, formada de dos vocablos griegos. O sea, está compuesta, es una palabra compuesta, dividida, compuesta por dos vocablos, panteísmo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que significa todo es Dios. Que significa todo es Dios. Panteísmo, monoteísmo, ismo. ¿Se acuerda de esa palabra? Politeísmo, poli varios, mono uno, teísmo, ismo. Ok, bien. Entonces, sigue, hermana. Es un sistema filosófico Es un sistema filosófico o religioso o religioso de los que creen que la totalidad del universo es el único Dios. de los que creen que la totalidad del universo es un único Dios, el único Dios. Bien, sigue, hermano. Los árboles y las piedras, la tierra y el agua. Lo que le estaba diciendo, los árboles, las piedras, la tierra, el agua, son dioses. Pájaros, reptiles y otros animales. El resto de los animales, como los pájaros y los reptiles,
y los animales que naturalmente cuadrúpedos. Amén. Y el hombre. Y el hombre. Todos son según. El hombre es un animal que Y el hombre, todos es son un animal racional. Amén. según el Panteísmo. parte de Dios. Y Dios vive y se expresa mediante esas sustancias y fuerzas. Amén. Permítame un momentico aclarar algo. ¿Dios qué es? ¿Es una fuerza? Dios, hay muchas filosofías y hay muchos cristianos, mucha gente que ora de una manera muy peculiar, muy extraña, muy rara. Dios no es ninguna fuerza. Dios es espíritu. Dios es poder, no es fuerza. El hecho de que la palabra diga que por el poder de su fuerza no significa que Dios es una fuerza. La luz, nosotros la vemos, no la podemos tocar, pero es energía, es corriente, es una fuerza. La luz es una fuerza motriz que genera movimiento, que genera luz, esa corriente. Bien, entonces nosotros no podemos compartir el mismo vocablo que Dios es una fuerza. Sigue, hermana, por favor. Y las fuerzas de la misma manera que el alma se expresa por medio del cuerpo. Adelante. Sigue, hermana. ¿Cómo se originó este sistema? En Romanos 1, de 2:23. Leamos Romanos capítulo 1, por favor. Del versículo 2. Leamos algunos versículos de estos. A ver qué nos dice el Señor acá. Romanos capítulo 1, versículo 2 hasta el 23, pero no lo vamos a leer todos. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no. Amén, está bien. Bien. Habiendo perdido de vista a Dios y habiéndolo destituido de sus corazones, comprendieron la necesidad de hallar algo que ocupara su lugar, pues el hombre tiene necesidad de adorar algo. Estoy en el párrafo 5 de la página 39, donde empezamos cómo se originó este sistema. El hombre siempre tiene, y yo creo que a ustedes les ha pasado. El hombre busca elementos
se identifica con ellos. Pueden ser cosas, lugares, acontecimientos, una ciudad, el lugar donde ustedes nacieron, donde yo nací. Llegamos a adorarlo, llegamos a venerar tanto las cosas, que el hombre tiene una necesidad grandísima. Dice el escritor, el hombre tiene una necesidad enorme de adorar algo, pero no lo hace a Dios, sino busca algo tangible, algo visible que el hombre pueda ver y comunicarse así. El hombre es capaz de adorar a su esposa o a su esposo. Es capaz de idolatrarla o idolatrarlo. ¿Ustedes no han sabido de casos que la mujer no puede vivir sin el hombre y el hombre no puede vivir sin la mujer? Es que no puedo vivir sin ella. La adora, la idolatra. Está ella, él o ella, quien sea, está maldiciendo a su pareja, a su cónyuge, porque está quitándole el lugar a Dios y poniendo sus ojos en algo visible. Por ejemplo, el carro. Yo quiero mi carro, pero no lo idolatro, lo quiero porque el Señor me lo dio, pero no lo idolatro. Yo puedo vivir sin él, pero no lo idolatro. El hombre idolatra sus hijos, pone tanto sus ojos en los hijos que ve en ellos un instrumento para adorar, mas nunca para reverenciar a Dios. Nunca. Cuando digo reverenciar a Dios, es darle gracias a Dios por su hijo o su hija. Entonces el hombre siempre ha tenido una necesidad, ¿de cuál es? De adorar algo, algo tangible, algo visible. Amén. Para ocupar el lugar de Dios, debe haber algo que sea tan grande como Dios. Si Dios ha desaparecido del mundo, ¿por qué no dejar que el mundo sea Dios? Así razonaban y de esa manera comenzó la adoración a las montañas, a los árboles, a las bestias y al hombre y todas las fuerzas de la naturaleza. A primera vista, esta adoración de la naturaleza quizás nos parezca hermosa, pero encierra una conclusión absurda. No es lógico, claro. Pues si el árbol y la flor y la estrella es Dios, también deben serlo el gusano, el microbio, el tigre y el más débil de los pecadores. Se trata de una conclusión inconcebible. Hermanos, son filosofías, hermanos. Quiero que entendamos esto, son filosofías, hay mucha gente que no sale de las bibliotecas. Mucha gente que no sale de la biblioteca, yo era uno de ellos. A mí me gustaba. Es más, yo me metí a estudiar las doctrinas satánicas. Tuve la Biblia satánica para saber cómo era la forma de su adoración y a quién, y cómo adoraban ellos y la forma de su creencia en Satanás. Pero uno debe tener ya cierto grado de madurez en el espíritu para poder entrar a ver estas doctrinas. Una persona que no tenga la suficiente comunión con Dios, el suficiente amor y el suficiente respaldo de Dios, considero que no es apta para hacer estas cosas. Hay gente que no sale de las bibliotecas, no estudiando, sino investigando de una manera absurda, equívoca y errónea, tratando de aprender algo que nunca le va a servir, ni para enseñárselo a alguien, porque están buscando algo en qué creer. Están quizás buscando la fuente de la vida
o el elixir del amor. Eso es ridículo, hermano. No, nosotros no podemos. Tenemos el libro por excelencia, que es las Sagradas Escrituras. Nos habla del amor, nos habla de la vida, nos habla de anatomía, nos habla de astronomía, nos habla de física, de cálculo, trigonometría. De todo nos habla las Sagradas Escrituras. Es un libro de ciencia, hermano. A primera vista, esta adoración de la naturaleza quizá nos parezca hermosa, pero encierra una conclusión absurda. Pues si el árbol, bueno, ya lo leímos. El panteísmo confunde a Dios con la naturaleza. Pero el poema no es el poeta, el arte no es el artista, la música no es el músico, y la creación no es Dios. Oiga, la creación no es Dios. ¿Qué es la creación de Dios entonces? Es su obra. La creación es obra de Dios, no es Dios. Esos conceptos, estas preguntas, yo les voy a enseñar a ustedes y los voy a conducir a ese lugar de cómo hacernos nosotros las preguntas desde el punto de vista teológico, para tener una mente exquisita, una mente inquisitiva, una mente teológica. Es importantísimo tenerlo. El panteísmo, bueno, bien, cuando Abraham comenzó a reflexionar con respecto a la naturaleza de Dios, confundió al principio las estrellas por deidades. Oiga, eso le pasó a Abraham, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermano. Ustedes han visto 3 estrellas y están alineadas siempre. ¿No las han visto? Hay gente que el día que no las ve se perturba. Y quiero decirles algo. El 17 de enero de 1994, cuando sucedió el terremoto de California, la noche estaba negra totalmente. Oiga, negra. No había una sola estrella. Una oscuridad impresionante. El terremoto sucede como a las 4:30 de la mañana. Después